noches. La mayoría de los puntos ya fueron tocados por Bernardo y por José, pero la carnicultura deporte tiene a su vez unas complicaciones extras, ¿no? que no son tan de repente tenidas en cuenta cuando criamos color o criamos ornamentales, exóticos, cetáceos, etc. Por un lado tenemos que darnos cuenta que cuando las aves vienen a competir, los que elegimos somos nosotros y los que decidimos somos nosotros. Las aves no son las que deciden. Entonces, todos los cambios o las cosas que hagamos a favor o en contra de las aves son decisiones nuestras. Es muy importante, primero que nada, saber qué es lo que queremos criar, qué es lo que tenemos en casa, ¿no? Y es algo fundamental, como dijo José, tener bien claro el estándar. ¿Qué es lo que dice el estándar? Estas aves, ¿qué tamaño tienen que tener? ¿Qué color tienen que tener? ¿Qué colores son aceptados? ¿Qué colores no son aceptados? ¿Pueden tener plumas rizadas, frisadas o tienen que ser de pluma lisa? Tenemos que ver, ahora después vamos a ver también que hay aves que conviene mucho más presentarlas si son de plumas intensas, mientras que otras aves, otros canarios de postura, es mucho mejor que presentemos pájaros nevados. Eso es algo que tenemos que saber. Por un lado, tenemos la gran ventaja los que vivimos en este siglo de que tenemos, es la era de la comunicación, ¿no? Tenemos todo lo que es internet, WhatsApp, videos, lo que fuera. Pero hay algo que es insustituible y que es la experiencia de los más veteranos. Acá generalmente los viernes, cuando viene gente a comer, a pasar un buen rato, siempre es una buena oportunidad que uno nos cuenta, che, yo hice esto una vez, a mí me pasó esto en otro momento, lo solucioné de tal manera, me pasó esto y lo solucioné de la otra manera. La comunicación yendo a los criaderos y viendo a los criadores más viejos, por llamar de alguna manera, o más experimentados, es algo fundamental. Repito, tenemos que ver qué es lo que queremos criar, qué es lo que tenemos en casa, y de ahí ver el estándar, ¿no? Y ver hacia dónde apuntamos. La canaricultura de forma, postura y diseño es una canaricultura muy amplia. Tenemos pájaros que van desde 11 centímetros hasta 23. Tenemos pájaros que en los cuales se acepta el factor rojo y otros que no. Tenemos pájaros que tienen que tener una forma determinada. Unos tienen copete, otros no tienen copete. Unos se pueden presentar como si fuera, entre comillas, canarios de color, otros no. Es muy amplio y lo fundamental en todo esto es informarnos, ¿no? Después de que tenemos el plantel armado, ya sabemos a lo que apuntamos, qué es lo que tenemos, es tener un plan de cría. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a aplicar la ley de la compensación. Coloco a mi mejor, vamos a suponer que es el clúster, mi mejor clúster hembra con de repente el peor que tengo para tratar de mejorar el malo. ¿No será que podemos empeorar el bueno con las crías? Hay otros que no, que lo que dicen no, la mejor hembra la vas a colocar con tu mejor macho y así sucesivamente. Son cosas que tenemos que nosotros mismos definir y ver qué es lo que queremos hacer. Obviamente para mí lo ideal es mi mejor macho con la mejor hembra, el segundo mejor macho con la segunda mejor hembra y así sucesivamente. Podemos utilizar otros métodos, lo que se conoce habitualmente como la poliginia o la poliandría, ¿no? Cuando estamos hablando de poliginia, estamos hablando de un macho muy bueno, que sabemos que es lo mejor que tenemos en el criadero, entonces ese se lo vamos a pasear por varias hembras. No lo vamos a colocar con una, lo vamos a colocar con varias de las hembras que consideramos que son las mejores.
La poliandría, bueno, en este caso no es lo más frecuente, en la naturaleza se da, pero es al revés. La hembra en el periodo de cría, ¿no?, es fecundada por varios machos y muchas veces eso lo vemos como para testear a ver qué me da con este, a ver qué me da con este otro macho, ¿no? Bueno, después de que tenemos todo eso claro, tenemos que ir siempre adecuándonos al estándar. Tenemos que ver, repito, tenemos canarios de hasta 23 centímetros y va a haber canarios de más todavía. En este momento en Brasil hay un canario frisado en estudio que es mayor todavía de tamaño, el frisado gigante brasileño, y tenemos canarios de 11 centímetros. Tenemos que ver qué jaulas tenemos. Una jaula habitualmente de estas rectangulares comunes que utilizamos para los canarios de color no es una jaula ideal para tener un canario frisado de gran porte. Un Ashi, un frisado parisino, New Yorkshire mismo, ¿no?, que no es frisado, pero necesita su tamaño también. Tenemos que ver qué capacidad tiene nuestro criadero, y bien como había dicho José, cuántas jaulas tenemos y cuántas jaulas podemos atender. Eso es algo fundamental. Y Bernardo me hace que sí con la cabeza, porque ya sabe que todos, para mí yo siempre digo, la mentira más grande que hay en la canaricultura es el año que viene me achico. Porque la gran mayoría, el año que viene más chico significa que el año que viene voy a agregar alguna jaulita más. Es una nación. Bueno, es fundamental saber, digo, si el pájaro puede ser coloreado o no. Necesitamos darle luteína, necesitamos darle carofil. Bueno, ¿cuánto le vamos a dar? Nosotros tenemos en postura la gran mayoría de los frisados que aceptan el color rojo. Ahora últimamente se aprobó, la raza española puede ser rojo. Tenemos, bueno, el arlequín portugués, que sí o sí le tenemos que dar carofil. Y bueno, y obviamente el copete alemán, que por excelencia, ¿no?, es el más conocido, por lo menos acá en Uruguay, y el que sabemos que puede ser pigmentado también, si lo presentamos como un copete alemán rojo o rojo mosaico, por ejemplo. Como dijo bien Bernardo, tenemos que ver qué cantidad de carofil, cuándo es que se los damos, y obviamente tener cuidado si criamos pájaros con factor y pájaros sin factor, ¿no?, tenerlos separados, no sea cosa, como nos ha pasado a la mayoría, que tengamos algún canario amarillo o hasta de repente hasta un blanco dominante mismo que termine manchado porque nos comió carofil, ¿no? Bueno, todas son esas cosas que tenemos que prever y tener cuidado. Es fundamental, digo, es fundamental, eso sí es una charla solamente tendría que ser de eso, tratar de conocer las plumas de nuestros pájaros. Hay un dicho que dice, el que domina las plumas domina la ornitología. Hay que saber cuando nuestro canario es de pluma corta, es de pluma larga, es intenso, es nevado. ¿Ah? Digo, hay que ver cuando es un nevado, cuando es un intenso con shimmer. Digo, hay una cantidad de factores que tenemos que manejar que si no, después cuando llega el momento de la cría, nos puede llegar a dar cualquier cosa. Y siempre nosotros tenemos la esperanza de sacar buenos pájaros para poder concursar, para que nos vaya bien, y nos llevamos a veces unas desilusiones bárbaras. Como si fuera poco, la canaricultura de postura, como siempre digo, es bien complicada. Por ejemplo, los Yorkshire tienen 3 tipos de plumas diferentes. Tienen pluma larga, pluma corta y una pluma intermedia. Por eso es que la pluma ayuda mucho a la forma que tiene el canario en forma de zanahoria, como decimos habitualmente. Digo, por eso tenemos que leer, tenemos que informarnos, tenemos que preguntar. Como todo canario, está sujeto a lo mismo que le pasa a los canarios ornamentales, a los canarios de color, que puede ser la pérdida de plumas, las quebraduras de plumas, las picaduras de insectos, la pérdida de alguna uña. Y bueno, son todos esos pequeños detalles que nos lleven a que nos llevemos grandes desilusiones. Y habitualmente pasa que el mejor pájaro con el que tenemos puestas nuestras mejores expectativas
ese es el que me pica el mosquito, ese es el que perdió la cola, ese es el que se lastimó el copete. Entonces tenemos que cuidarlos y desde el primer día. Hay madres o padres mismos que le arrancan la pluma a los pájaros. Hay algunos canarios de postura que no importa, bueno, cuanto más larga sea la cola, mayor tamaño tenga, un charguet por ejemplo, mejor. Y hay algunos que hasta lo podan, le sacan las plumas de la cola para que después le crezca un poquito más larga y se adapte más al tamaño. Pero tenemos pajaritos que queremos que sean lo más chicos posible. Tenemos una raza española que queremos que tenga 11 centímetros, un Gloucester que tenga 11,5, que sería estamos hablando de lo ideal, ¿no? Pero si pierden las plumas de la cola, cuando salgan de vuelta ya van a salir un poco más largas. Entonces, bueno, son todos esos pequeños detalles que nos puede llevar a que en un momento tengamos un pájaro que decimos, este pájaro está para campeonar, y un día lo vamos a ver y nos damos cuenta que por un mal manejo nuestro o por no ser previsores, ¿no?, marchamos completamente. ¿Hay formas de recuperar las plumas quebradas? No, si están quebradas no, pero si están dobladas, si están medias desplumaditas, por llamarlo de alguna manera, hay algunas maneras de recuperarlo con vapor de agua, con agua caliente, ¿sí? Pero bueno, eso se ve muy bien, como dijo Bernardo, en los 2 primeros videos que tenemos en el canal de YouTube de unas clases que dio el juez de postura Daniel Lobo. Bueno, obviamente, pérdida de dedos, pérdidas de uñas, eso no lo podemos recuperar, ¿no? Entonces, directamente no vale la pena que esos pájaros los presentemos, ¿no? Lo otro. Son aves, y esto también va tanto para ornamentales, va tanto para color, que tienen que estar adaptados a la jaula donde van a estar presentados el día del campeonato y tienen que estar acostumbrados al movimiento que haya. Aves que están en un criadero donde solo entro yo, no entra más nadie, y entro un poco más que en punta de pies, bien silencio. El día que los presentamos al campeonato, esas aves están como locas corriendo de una punta a la otra de la jaula, se están lastimando, están perdiendo plumas, y por más que los jueces le dan su tiempo a las aves, no podemos estar con cada pájaro 40 minutos esperando a ver si le puedo ver el diseño, si es un canario de color, si tiene las púas de la cola de repente tal pájaro, o si es un canario de forma y postura, si posiciona bien o no. Hay muchas veces que son pájaros muy buenos, pero no se dejan ver correctamente el día de juzgamiento. Tienen que estar bien acostumbrados también, como bien explicó José, a la alimentación y al agua. Digo, porque nos ha pasado muchas veces, como bien explicó José, que no están acostumbrados al tipo de semilla o no están acostumbrados al tipo de bebederos. Cada uno en su casa lo maneja a su mejor saber y entender, pero tenemos que saber que el día que los vamos a presentar, ¿no?, van a tener bebederos de tal forma y van a tener tal tipo de semillas. ¿No? Bueno, eso es fundamental también, digo, para que las aves estén bien. Muchas veces vamos a colocar un ave sobre la mesa para jurarla y resulta que el ave está toda embolada y vemos o que no tomó líquido, que no comió. Digo, bueno, eso es un tema de mal manejo por nuestra cuenta. Justo que hablabas con eso, hay gente que está usando extrudado en vez de semilla. Claro. El pájaro tiene que acostumbrarse a comer semilla, que es lo que van a encontrar acá, una mezcla de semillas. O en el bebedero utiliza bebedero de bola o algún tipo de otro bebedero que no es el común, entonces ahí. Claro. Y ha pasado hasta que se ha muerto algún pájaro porque no come, ¿no? Y donde tener un campeonato de 600 pájaros es imposible. Obviamente. Es fundamental también de repente que ustedes pregunten, ¿no? Che, ¿qué alimentación van a dar en los campeonatos? ¿Qué tipo de bebederos van a usar? Generalmente usamos lo mismo y alimentamos siempre los exóticos con tal tipo de semilla, los citácidos con tal tipo y los canarios de color y postura con tal tipo de semilla. Que le hacemos una mezcla de semillas
para, bueno, tratar de ir variando ese tema, que si eligen una semilla u otra. Digo, Sí, que generalmente es la misma mezcla que se vende acá. que se vende, claro. Tanto sí, para sí. canario como para... Sí, es algo Periquito, accesible para todos, no es que solo se son las pueda semillas sacar básicas. al campeonato, ¿no? Bueno, con respecto a todo eso, tenemos canarios, por ejemplo, para complicarla más, como sigo diciendo en el tema de deporte, que son canarios donde ya no solo me importa también el color, la forma, la presentación, sino la posición que tienen estos canarios. ¿Ah? Los más conocidos, por ejemplo, tenemos el osito japonés, el Scotch Fancy, el Munchener, el Bosu belga, el frisado parisino y bueno, y todos los demás, ¿no? Los gibosos, los iber. Hay una gran cantidad que necesitan adoptar unas formas en particular. Unos se paran en forma de 1, otros en forma de 7, otros forman una C y la cola tiene que pasar por debajo del posadero, o sea, del palo. Otros no, tienen que caer en forma perpendicular. Digo, va mucho la genética en eso, va mucho la genética, pero también ayuda mucho lo que nosotros los podamos adiestrar. Hay pájaros, por ejemplo, que nosotros, el manual te dice, erguido y desafiante, la posición del Gloucester. Y muchas veces vienen unos Gloucester preciosos, o Fancy mismo, echados arriba del palo. No le vemos las patas, no le vemos los muslos, no le vemos el anillo, no le vemos los dedos, no le vemos nada, porque con las plumas queda todo tapado, cuando la posición ideal es que se noten las patas. Algunos se tienen que notar más, otras menos, ¿no? Digo, de acuerdo a la variedad. Pero bueno, ¿cómo logramos todo esto? ¿Cómo logramos que conserven la posición que tienen que tener, ¿no? ¿Cómo logramos que se dejen ver? Y bueno, colocarlos un tiempo prudencial antes de los campeonatos, en las jaulas que van a ser exhibidos el día del campeonato, estar acostumbrados a que la gente pase por delante de la jaula, estar acostumbrados al sonido, al ruido, al bochinche que hay en ese momento, el día del campeonato. Digo, hay algunos criadores de postura que lo que hacen es cuelgan las jaulas y las dejan en movimiento, que obviamente cada vez esa jaula se va moviendo y con ese movimiento va acostumbrando y adaptando a que el pájaro se pare o se pose de determinada manera. Hay otros, por ejemplo, yo quiero que el pájaro esté bien parado, entonces ¿qué hacen? Le tapan los laterales de las jaulas, no totalmente, sino vamos a suponer la jaula tiene 20 centímetros de altura y bueno, le tapo 15, 16 centímetros. Cosa que si el pájaro quiere mirar para la jaula de al lado, los canarios son muy curiosos, el animal lo que va a tener que hacer es estirarse para poder ver para el otro lado. Yo, por ejemplo, hace unos años cuando tenía Munchener, yo en la jaula mismo de cría, que era que los tenía en ese momento, porque no tenía otra, le había hecho con cartón 2 laterales y un frente. Del lado atrás no precisaba porque estaba la pared. Entonces, el animal, para donde quisiera mirar, no le quedaba otra que pararse y quedarse derecho. Y bueno, era la forma de que también se fueron acostumbrando. Bueno. Pues a veces pasa también incluso con eso. Cuando están acostumbrados a una jaula, que están con el palo muy cerca del techo, el pájaro está acostumbrado, vuela de palo a palo, pero siempre agachado. Y no toma la posición normal, que en la mayoría de las especies es alrededor de 45 grados con respecto al posadero, y siempre están como estirados. Por más que lo pongan en una jaula, después que el palo está allá abajo, pues ya están acostumbrados a esa altura. Si la mayoría de las jaulas, bueno, estas que tenemos acá para los campeonatos, tienen un alambre a la altura media, digamos, que le llamamos cinturón, y generalmente nosotros apoyamos los palos de ahí para arriba. Pero si el pajarito es un poquito grande, para no pegar con la cabeza arriba de la jaula, va a tener que agacharse y va a quedar apoyado, o como bien dice José, también agachado para moverse de un lado para el otro. Si no tenemos otro tipo de jaula, bueno, lo que podemos hacer en casa es colocar los palos por debajo de ese cinturón, con lo cual me va a quedar más espacio hacia arriba.
No colocar los palos tampoco muy cerca de los laterales. Cada vez que el pájaro se va a dar vuelta, lo que hace es con la cola pasarla por todos los barrotes de la jaula y con eso la cola también se va rompiendo. Y lo más común y lo más frecuente que lo puede decir Daniel son los errores que cometemos con los canarios de copete. Muchas veces nosotros usamos en nuestra casa comederos externos. El pájaro tiene que meter la cabeza ahí para alimentarse. Cada vez que mete la cabeza dentro del comedero, cuando la va a sacar, se puede arrancar alguna pluma, va a tener el día del campeonato plumas más cortas, más largas, va a tener el copete desparejo. Digo, son una cantidad de detalles que tenemos que darnos cuenta, porque, vuelvo a repetir, un puntito me puede llevar a que sea campeón o que no sea campeón. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que ver la cantidad de campeonatos que tenemos. Lo ideal es, obviamente, los que quieren aspirar a tener un premio, presentar la mayor cantidad de campeonatos posibles por el tema del ranking. Aparte hay algunos rankings que sí o sí es necesario haber presentado en todos los campeonatos, pero si tenemos la suerte de ir rotando los pájaros, es mucho mejor. Porque un mismo pájaro, si lo presento en el apertura, en el abierto, en de las filiales del interior, en el nacional y después lo llevo al mundial, muchas veces este pájaro me llega medio cascoteado, ¿no? Entonces, bueno, tener una gama grande de ejemplares donde elegir y decir, estos pájaros están prontos para el campeonato apertura, los presento acá. Algunos los presento en los próximos campeonatos, pero de repente voy a tener otros que nacieron más tarde, son más tardíos en la temporada de cría, que los puedo llevar a presentar en el campeonato de repente nacional, que es el último campeonato que tenemos en el año. Bueno, básicamente es esto, pero hay una cantidad de detalles que tenemos que darnos cuenta y que, vuelvo a repetir, si se dieron cuenta, el 99% depende de nosotros, ¿tá? No depende del ave, ¿tá? Es fundamental saber, siempre digo lo mismo, qué queremos criar, cuál es el estándar y de dónde partimos, qué es lo que tenemos. Muchas veces vienen acá y nos colocan algunas preguntas que realmente descolocan, ¿no? Digo, es como de repente, bueno, en exóticos que venga y yo le diga a Federico, le digo, si él que es criador de perico inglés, le digo, si yo coloco dos australianas chiquitas, ¿tá? ¿Puedo sacar un perico inglés, un perico gigante? Y no, digo, podrá salir algo grande, no tendrá la forma, no tendrá algo... Bueno, esto también, recuerden que son muchas cosas, muchos factores a los que tenemos que apuntar. Digo, un poco, ya que hablamos de posibles fraudes en color, te voy a hacer una pregunta que te podría hacer un criador nuevo. Sí. Empecé a criar Gloucester y me hablaste que los Gloucester el ideal es 11,5 centímetros. Sí. Se me quebraron unas plumas en la cola, lo arranqué y me creció medio centímetro más largo la cola, ¿no? Más o menos 4 milímetros o 5 milímetros más. Realmente es la... ¿Puedo recortar la cola? Capaz que soy muy buen artista y le hago hasta la formita a todo. ¿Está bien hacer eso? No, de ninguna manera. Digamos, obviamente como todo en la vida hay tolerancia, ¿no? El Gloucester tiene un promedio, lo ideal, 11 centímetros y medio, pero si tiene 12, de repente 12 y medio, se va tolerando, obviamente que va a tener cada vez menos puntaje, cuanto más grande, menos puntaje, y si ya tiene 13 o más centímetros, obviamente ese pájaro no corre. Ahora, que pierda una pluma, que pierda dos plumas, podemos aceptar perfectamente que un canario con 9 plumas en la cola se puede presentar sin ningún problema. Ahora, una cosa es que eso sea por algo natural. Perdió la pluma porque justo cuando lo fui a agarrar revoloteó, perdió la pluma, se la arrancó otro. Otra cosa es que nosotros vayamos a arrancar las plumas, primero que nada para achicar el pájaro. Muchas veces hemos visto un Gloucester de determinado tamaño
con una cola muy chiquita. Entonces, obviamente, viene recién en crecimiento, sabemos que no es el tamaño natural de ese, al que va a llegar ese pájaro, y como tú decías, Bernardo, digo, no, obviamente que no. Todo lo que sea manipulación de las plumas, por ejemplo, digo, no está permitido. Pero la cola creciendo, eso le quita plumaje, el puntaje. Exacto, hasta pero ahí sí. Si se recorta, no, eso ya se es un considera. fraude. Es un fraude, Claro. Sí, eso yo no puedo Acotando hacer. eso, una pluma en crecimiento sería algo penalizable. Si es algo está por la mitad, ya pasaría a ser no enjuiciable, tal vez. o desclasificable. Pero una ya recortado, eso ya es descalificable. Exactamente. Y ahí el juez ya tendría que hacer un informe, porque hay un fraude. Es meterse el criador en un berete, en un problema, que realmente no vale la pena, por lo menos les recomiendo que no se metan en eso. ¿no? Pero es bueno aclarar porque de repente un criador nuevo cree que se puede hacer, Claro. y quizás caiga en hacer algo. Nos pasó alguna vez en color, por ejemplo, que tampoco favorecía nada, no era por un tema de tamaño, de un criador que era relativamente nuevo, que recortó la punta de la cola porque estaba muy sucia y le recortó, en vez de limpiarle, le recortó la punta de la cola. Recuerden que es un campeonato de belleza, gana la mejor genética, ganan los mejor cuidados, ganan los más lindos. Entonces, es todo. Los pájaros que vienen con materia fecal pegadas en las plumas, que vienen que los anillos no se puede ver nada porque está lleno de materia, lo que fuera, no es lo recomendable. Sí, como bien dijo Bernardo y como dijo José, los baños es lo ideal. Ojo, no estamos hablando de bañarse un Gloucester, una raza española, un Five Fancy, que bañarse de repente un frisado. Los frisados de repente lo más ideal es con un vaporizador, le tiramos agua y más nada. Muchas veces queremos bañar nosotros a otro tipo de pájaros, un canario de color, con productos permitidos y lo podemos hacer. Un canario frisado, no es la primera vez que nos quedamos con todas las plumas en la mano cuando terminamos, ¿no?, de bañarlo. Hay que tener cuidado y repito, hay que informarse, hay que saber. La otra vez me preguntaban por la calva que tenían atrás, que tenían copete alemán, que le venían todos con mucha calva atrás, con una peladilla, como le decimos acá en Uruguay, a nivel de la nuca. ¿Es aceptable en el copete alemán? Es aceptable. Obviamente, entre dos pájaros en iguales condiciones, que tienen el mismo puntaje, uno tiene esa calva y el otro no, el que no tiene la calva es el que va a ganar. ¿Tenemos manera de evitarla 100%? No tenemos manera de evitarla, pero sí de disminuirla bastante. Si muchas veces el copete alemán, ¿no?, es nevado y viene producto de padres nevados, cuando nosotros ese copete alemán nevado lo cruzamos con un pájaro intenso, que es un canario de color, debería ser intenso, bueno, el porcentaje de canarios con una gran calva disminuye muchísimo. No tienen, diríamos, casi calva o es muy pequeña. Son pequeños detalles que lo vuelvo a repetir, se pueden averiguar de repente en algún libro, en internet, en alguna charla, o muchas veces en esas conversaciones mano a mano con un criador más viejo, más experimentado, que ya pasó por todas esas cosas, ¿no?, de lo que nosotros estamos pasando en este momento. Así que lo fundamental de esto es estudiar y preguntar. Más nada por ahora. Vamos arriba.